Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Aquí traemos un debate con altura de mira donde podemos ver distintas opiniones. Hoy día va a ser más de análisis el programa, pero tenemos muy buenos invitados como todos los jueves, así que damos por comenzado este capítulo de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, me corresponde presentar a nuestro invitado. Ella es ingeniero comercial, fue concejala de la comuna de Quilicura, luego por la comuna de Vitacura. Actualmente se desempeña en su segundo periodo como diputada por el distrito 11 de la región metropolitana, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Para mí es un gusto tenerla a Catalina del Real. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Checho, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Tenemos al otro diputado del distrito, que siempre lo presento al final. La única diferencia es que uno es de la UDI y Catalina es de Renovación Nacional. Y somos muy amigos. Pero ahora están de amiguis. No, siempre la UDI con Renovación Nacional están de amiguis. ¿Eh? No, me parece muy bien. Bueno, a mi izquierda tengo a un ex diputado, pero un hombre que sabe mucho de relaciones exteriores porque fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara durante mucho tiempo en su calidad de ex embajador también de Chile ante Arabia Saudita, Australia, República Popular China. ¿Es cierto que estuviste en China también de embajador? Bien, en China. Oye, ¿y tú que conoces a los chinos, qué significó esa levantada que le hicieron al antiguo líder? ¿Estaba enfermo o se puso a hablar cuestiones y se lo llevaron para adentro? ¿No se ha sabido más? Mira, en China nada improvisado. Yo conocí a Hu Jintao cuando iba a ser presidente, estaba ya en Chemín de presidente, y este fue un hecho, más bien es una advertencia. ¿Ya? Sí, Sí. Porque fue público. Vamos a hablar un poquito de eso, ya que tú tienes conocimiento, Sí. para que nos informe, porque el otro que tiene bastante conocimiento de toda la cosa internacional, tiene estudios internacionales, historia, ciencias políticas, relaciones internacionales y estudios latinoamericanos, un postítulo en Derecho Internacional, nuestro cientista político y gran amigo Patricio Gajardo. Gracias por estar con nosotros. Hola, Checho, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, vamos a entrar en la política, pero sigamos un poquito con ese tema, porque la gente cree que en China no hay comunismo. Efectivamente, en materia económica han adoptado inteligentemente el libre mercado y le ha ido espectacularmente bien. Han sacado millones y millones de chinos de la pobreza por adoptar ese modelo. Sin embargo, el modelo político sigue siendo muy cerrado, muy restringido. ¿Cómo opera un poco ese? Para que la gente entienda cómo opera, porque cómo conviven una cosa tan liberal como en la cosa económica con una cosa tan cerrada como en el tema político. A ver, en el tema político, el Partido Comunista, digamos, es el único, ¿ya? Los cuadros del Partido Comunista, o sea, no cualquiera entra al Partido Comunista. O sea, hay todo un proceso de personas evaluadas, tienen que tener ciertos grados de conocimiento, etcétera, ¿ya? Son cuadros del partido. En el tema económico, es un país capitalista, absolutamente capitalista. Que duda cabe. Mira, a mí me impresionaba. La mayoría de las cosas que ando trayendo son chinas. Entonces. Mira, a mí me impresionaba porque tú llegas a Beijing y ves más autos lujosos que en cualquier capital de Europa. O sea, Rolls Royce, hoy día sí. Mercedes-Benz. ¿Y quiénes lo ocupan? ¿La élite política? No, para nada. No. Tiene razón. Son la gente chinos de plata. Son empresarios. Sí, claro. Y tú tienes, ¿no es cierto?, más o menos 150 millones de gente de clase media alta que consume, que es la que compra departamentos, la que compra autos. Tú ves las tiendas más lujosas europeas, ¿no es cierto?, en Beijing. ¿Y qué pasa? Entonces, mira, yo me reuní varias veces con altos dirigentes del partido y les preguntaba, ¿qué es ser comunista hoy? Les preguntaba. Esa era la pregunta. Se daban vuelta y vuelta, pero nunca nadie me contestó la pregunta. ¿Qué significa? Porque otra cosa era con Mao, y otra cosa es ver, ¿no es cierto?, esta China tan próspera,
que, mira, ellos ven todo a largo plazo. Yo cuando estaba allá me dijeron, mire, en 40 años nosotros vamos a estar como potencia a nivel económico y militar al nivel de Estados Unidos. Bueno, ya han pasado 20 años desde que me dijeron eso y van en camino. No, ya están cerca ya. Ellos miran Pero a larguísimo plazo. Pero ¿qué pasa con el interior de China? Porque claro, No, el interior ha mejorado mucho. ¿Todavía hay mucha pobreza o...? Había en los sectores rurales, ¿ya? Ahí sí, ahí había pobreza, en donde habían, digamos, gente campesina que vivían 2 o 3 familias en una casa. Eso ya se terminó. La gente hoy día está bien en China, ¿ya? ¿Tú estuviste también en China, Catalina? Sí, no estuve en el interior, pero sí en el mall, como decía Jorge, o sea, era impresionante el nivel de tiendas de lujo. Tú entrabas y no Así podías es. comprar nada, o sea, Bueno, un pañuelo era carísimo, todo muy de marca. Sí, claro. A mí me tocó ir a China cuando en Estados Unidos había quebrado Lehman Brothers y dio todo este episodio de la crisis subprime. Entonces, Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos estaba salvando financieramente a los bancos, estaba interviniendo y pasando plata. Y mientras tanto en China, el Estado en esa misma época estaba terminando de vender las instituciones financieras que dependían del Estado. Entonces, era divertido ver cómo en China, mientras se privatizaba lo que quedaba, en Estados Unidos volvía el gobierno a intervenir en los bancos para salvar en el fondo la crisis subprime. Yo creo que hoy día ser comunista en China es estar en el partido que te va a permitir llegar al poder, punto. Así es. Y el Partido Comunista es básicamente, como tiene la hegemonía, los demás partidos están prohibidos, qué sé yo, su leitmotiv es cómo hacemos para mantenernos en el poder y eso es lo único que importa. La pregunta es si esta profecía de que una cosa lleva a la otra, es decir, el libre mercado lleva a la democracia y la democracia lleva al libre mercado de manera indefectible, si es que eso se va a producir en China. ¿Y cuándo? Porque al final las libertades terminan como retroalimentándose. Por eso que partí preguntando. Yo creo que no. Sí, Perdona, Sí. yo creo que hay que volver al suceso de la salida de Hu Jintao en el 20 Congreso del Partido Comunista. Es, como decía muy bien Jorge, es una advertencia. Así es. Nada es espontáneo en China. Y Xi Jinping está abandonando ya desde hace bastante tiempo la tesis de no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, que era el lema que implementó la modernización en China en la década de los 70 de Deng Xiaoping, y que era el pragmatismo puro. Ahora vamos hacia una China que no solamente quiere ser superpotencia, sino que quiere un mayor intervencionismo del Estado y con una lógica más ideológica y un rol del partido más fuerte. A Hu Jintao lo sacan del Congreso porque Hu Jintao representa de alguna manera una línea más de continuidad con el pensamiento de Deng Xiaoping y por eso lo sacan de manera tan evidente. Es decir, se les sale del... Y para que quede todo claro que la disidencia no va a ser permitida. Segundo, Hong Kong y en la revolución de los paraguas ha quedado demostrado un aumento del nivel represivo. La visita de la presidenta Bachelet a China, que fue fuertemente cuestionada justamente por el ataque a los yugures, que son una minoría musulmana que se les reprime y se les concentra en verdaderos campos de concentración. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros no nos nublemos con China. China ahora está teniendo el problema, Sergio, que no está creciendo los porcentajes del 10 o 11 que estaban acostumbrados. No, porque se le aumentó la base, es mucho más difícil. No me cae la menor si duda. Si tú tienes 1000, crecer 10% cuesta mucho más que si tenéis 100, crecer 10%. Lo tengo claro, pero no es solamente eso, es que China lo que quiere, como decía muy bien Jorge, es asumir un peso también en lo militar y, por lo tanto, invertir mucho de su Producto Interno Bruto para ser no solamente competitivo económicamente con Estados Unidos y con el resto de las potencias occidentales, sino que ser competitivo en términos militares. Yo creo que la experiencia con la guerra comercial con Donald Trump implicó para China convencerse que Occidente no es un aliado. No porque tenga una economía de mercado, China va a tener un aliado en Occidente, así que se preparan para
ser un oponente. Hace que vamos a un escenario muy distinto al que estábamos Pero acostumbrados. déjame agregar Pero algo a lo sí, que dice sí. Patricio. Una cosa muy breve, que además de esos factores que él dice, de por qué tú dices, porque cuesta más crecer cuando has crecido, tú estás hablando sobre la política interna, pero además, durante los últimos años hubo, y esto puede ser contraintuitivo, pero en China habían ciertos mercados, ciertas industrias que estaban muy poco reguladas. Y hoy día China está viviendo una crisis económica profunda porque por Sí. el sobreapalancamiento de muchísimas industrias, entre ellas la industria inmobiliaria, hoy día simplemente no pueden, con la crisis del COVID y la política de COVID-0 en China y qué sé yo, no pueden hacer frente a sus obligaciones. Y entonces hoy día China ha empezado a regular con más fuerza el nivel de apalancamiento permitido de las empresas en China, y eso obviamente que genera inmediatamente un freno, porque tienes empresas chinas que estaban en la lógica de la bicicleta, con un apalancamiento muy fuerte, le ponen el palo a la bicicleta para que no se sigan apalancando, y hoy día se dedican prácticamente a pagar deuda, y eso significa en la práctica que no pueden crecer esas empresas. Y por eso vamos a ver en los próximos años un crecimiento en China muy moderado, justamente porque estas empresas hoy día se han enfrentado a regulaciones mucho más rudas. Lo que no es bueno para nosotros porque es nuestro No. principal socio comercial. Así Pero es. mira, para demostrarte el largo plazo Oye, con que ellos miran... Catalina Checho, debe estar pensando, me invitaron a hablar de China, aproveché un puntito nomás, unos minutitos, pero solo una palabrita para demostrarte cómo ellos piensan a largo plazo. A Deng Xiaoping le preguntaron qué opinaba él de los efectos de la Revolución Francesa para el día de hoy. ¿Y sabes lo que contestó? Es muy temprano para dar una opinión. bueno, yo para cerrar el tema de China, yo soy liberal 100%, qué duda cabe, ya me conoce la gente. Sin embargo, fíjate que en China el autoritarismo de alguna forma lo justifica un poquito el autoritarismo, ¿eh? que no es lo mismo de un totalitarismo, de una dictadura, porque manejar esa cantidad de miles de millones de personas en una democracia, yo me imagino un 18 de octubre, me imagino una cosa así, o sea, creo que si ahí no hay una mano dura, afortunadamente China ha tenido líderes del último tiempo que han tenido una visión de futuro, eso nadie lo puede negar porque ha tenido un desarrollo impresionante, pero claro, podría caer en un líder distinto a ese que podría ser un horror, y por eso que uno siempre prefiere una democracia totalmente, pero con esa cantidad de habitantes uno piensa, ¿funcionará el otro sistema? Y 56 o 57 etnias diferentes. Sí, pues, si no es fácil. Bueno, entremos un poquito en materia en nuestro país. Se habla mucho de la desconexión de la clase política con los reales problemas de la gente hoy día. Sin embargo, yo creo que tanto darle a la clase política no es bueno, porque ya nos dimos cuenta que le dimos mucho a la clase política y decidimos que entraran independientes a hacer el trabajo de la clase política. Primero nos dimos cuenta que no eran independientes y segundo nos dimos cuenta que, cuidado, porque si se van todos, ¿quién viene? ¿Ah? Y estamos en esto de seguir desprestigiando a la clase política. Yo me he bajado de ese barco, aunque muchas veces he hecho críticas puntuales, creo que no es bueno para todo el mundo. Y dentro de los temas que conectan supuestamente a la gente, está el tema de la seguridad. ¿Eh? Acaba de salir la encuesta de Paz Ciudadana, donde hay una percepción, porque la victimización se mantiene, pero la percepción tiene que ver con lo violento de los delitos, más alto de la historia, o sea, batió récord la percepción de violencia. Me gustaría que entráramos a conversar un poquito de estos temas. Usted como diputada también de un distrito que tiene mucha voz, mucha potencia, me gustaría saber si es posible cambiar este tema de la seguridad con un gobierno que de alguna forma la gente no lo ve cercano al tema de la seguridad, lo ve más cercano al tema de defender a los delincuentes que defender la seguridad de las personas. Mira, bueno, es un temazo. Realmente hace
ayer creo que fue que salió una portada de un diario de circulación nacional que un 71% de las personas se siente insegura. Y en realidad, más que un número, te digo que cada persona que yo conozco tiene a alguien que le ha sucedido algún delito. Sin ir más allá, te puedo contar que... Ahí tenemos el índice. Exacto. Sí. A mi marido le robaron la camioneta hace 2 días atrás, en la puerta, estacionada en la puerta de la casa. Menos mal que fue estacionado y no en un portonazo. Pero, o sea, en mi familia ya es el tercero. Ya se la robaron a mi papá, se la robaron a mi hermano, a mi marido. Amigos que les han tenido asaltos violentos. Tengo una amiga que la sacaron del auto a punta de pistola, le pegaron. O sea, han sido cosas muy, muy, muy duras, muy fuertes. Y lamentablemente el gobierno votó en contra de muchos proyectos de ley en el periodo pasado. O sea, los que hoy día son gobierno y Exactamente, eran o sea, diputados. el mismo presidente Boric, las ministras, Camila Vallejo, votaron en contra de proyectos como la ley de antiterrorismo, como leyes de seguridad, muchas de ellas. Hay muchas de ellas que tampoco le han dado la urgencia que se necesita. La defensa de carabineros, la ley de usurpación. Sacamos 5 proyectos de ley que tienen un promedio de 1000 días esperando en el Congreso el que les pongan urgencia. Entonces, por un lado, vemos al presidente que dice vamos a pelear firme o vamos a hacer como perro, una cosa así, pero realmente es un decir. Pero no lo está haciendo. Podría ponerle urgencia a muchos proyectos y también le entregamos al gobierno un plan de 100 medidas antidelincuencia, se la entregamos hace un mes atrás, donde había medidas muy efectivas y de muy rápido, que se pueden realizar muy rápidamente, pero no tuvo nada. Oye, un cambio que uno puede aplaudir es el cambio que ha tenido el gobierno con la nueva ministra del Interior, Patricio, diciendo que hay una frase muy buena que dice que no es violación a los derechos humanos cuando el carabinero dispara a un criminal que tiene al frente. Pero mi pregunta a ti como analista, ¿es creíble el gobierno? Porque el gobierno al final se va dando vuelta de acuerdo a lo que está diciendo la gente y ahora parece que entendió que la gente está más preocupada del tema de la delincuencia que de otros temas o de otras agenda política que quiere instalar el gobierno. ¿Es creíble este cambio? A ver, yo creo que el rol de Carolina Toá y Analía Uriarte es positivo, y es positivo a pesar de que lo que diga el senador Juan Carlos Latorre en su entrevista sobre que la concertación no le venga a marcar el punto, la pauta, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que es un problema de convicción ideológica. No es ¿Pero solamente... por qué le conviene a la izquierda que haya violencia? Porque, no. A ver, pero que eso está en el referente de la gente. ¿Por qué a la izquierda le podría interesar defender a los delincuentes y no a las víctimas? Yo no creo que a la izquierda, si en general, le conviene... A la extrema izquierda. Pero hay un sector de la izquierda, entre los cuales muchos de ellos están en el gobierno, que piensan legítimamente cuando uno lee la entrevista de Juan Carlos Latorre y dice, en realidad nosotros no vamos a cambiar nada del programa, es como que el 4 de septiembre no existió, la situación, no hay nada que modificar, por lo tanto, e incluso si vamos a los estados de emergencia, si vamos cuando se toman decisiones en términos de la macrozona sur, o incluso se discute y se demanda tomar decisiones de estado de emergencia en la macrozona norte, siempre el PC y Apruebo Dignidad están en contra. Entonces es un tema de convicción ideológica, no es de conveniencia, es de pensar de que para llevar a cabo reformas se necesita, como decía muy bien Sebastián de Polo, el embajador de Brasil, que todavía está esperando el crimen, a lo mejor el domingo le resulta. Hasta enero. Bueno, sí, en enero, 1 de enero, tienes toda la razón. Pero él dijo que había que colocarle inestabilidad al país. Y en eso lo han hecho de manera... Cumplieron totalmente. 100%. ¿Y por qué porque no quiero correrme tu pregunta. Porque es la forma que ellos se plantean para llevar a cabo esas reformas profundas. Es decir, hay una convicción ideológica. Yo no digo toda la izquierda, ni mucho menos, por eso en la frase de Carolina Toá... Pero esas reformas, entonces, según tú, son factibles en un caos
delincuencial, digamos. Bueno, pero si escuchamos... Más que en la normalidad. Yo no sé si es un caso delincuente. Porque no entiendo desde el punto de vista ideológico qué conveniencia puede tener. Yo no le veo izquierda. ninguna conveniencia, pero yo creo que cuando tú estás haciendo una apuesta de acabar con el neoliberalismo, como lo plantea el economista Mazzucato, que es un referente dentro del Frente Amplio, está planteando que bueno, hay que remecer los cimientos de lo que hay y después volver a construir. Y tú tienes que echar la casa abajo. Estoy diciendo, para ese sector, esa es la lógica. A ver, yo creo que evidentemente que para un sector que en Chile yo creo que es minoritario de la izquierda, pero evidentemente que el malestar ciudadano es un requisito sine qua non para poder iniciar la revolución. No hay revolución si es que no hay malestar ciudadano, popular, y a ese grupo quizás le convenga, pero yo creo que ese no es un grupo hegemónico al interior del gobierno, ni mucho menos. Yo creo que lo que ocurre al interior del gobierno, el tema ideológico, es que ellos tienen dos problemas. Primero, lo que simboliza el delincuente, y segundo, lo que simboliza la policía. La policía simboliza represión, simboliza régimen militar, simboliza un montón de cosas que para la izquierda históricamente han sido las banderas de lucha. Y los delincuentes, bueno, simbolizan la desigualdad. No nos olvidemos que para la izquierda, por definición, un delincuente es una víctima de la sociedad, que está donde está porque no recibió las mismas oportunidades o por las razones que sea, cosa que no es cierta y está demostrado que no es cierto. Pero para una parte muy importante de la izquierda, siempre el delincuente es una víctima de la sociedad. Entonces tú pones a un delincuente versus un policía y lo que cada uno simboliza, y les cuesta mucho decir, yo estoy del lado del policía. Es un problema muy grave para ellos. Entonces, este es un tema que les duele intentar corregirlo con mano dura. Entonces, por eso cuando uno les dice, bueno, ¿y qué proponen ustedes para la delincuencia? Ellos te dicen, no, hay que combatir la pobreza, y te hablan de cosas en el larguísimo plazo. Pero cuando tienen que enfrentarse a la delincuencia hoy, tienen que tomar medidas hoy, porque son gobiernos, se enredan. Y simplemente para cerrar, yo he venido diciendo aquí, yo vengo prácticamente todas las semanas acá, me tienen como panelista estable, y yo he dicho que en materia de delincuencia el gobierno sí va a cambiar. Ayer el presidente Boric dijo en la Sofofa, refiriéndose a este carabinero que le disparó a este deudor de pensión alimenticia que lo amenazó y que le disparó en una rodilla y lo detuvo, el presidente Boric ayer dijo en la Sofofa, ese carabinero cuenta con todo nuestro apoyo, y lo dijo con mucho énfasis, cosa que es bien impresionante viniendo inédito viniendo de un líder del Frente Amplio. Entonces yo sí creo que el pragmatismo los va a terminar convenciendo de lo que tienen que hacer en delincuencia, a diferencia de lo que hay que hacer en materia económica, en donde el gobierno le va a seguir echando encina al fuego y donde la situación económica en el país va a estar cada vez peor. Ayer lo dijo, esto yo lo he venido diciendo hace mucho rato, y ayer lo dijo el exministro Valdés. Él dijo, así como un día se levantaron, estas son palabras de él interpretadas por mí o parafraseadas por mí, él dijo algo así como, así como ayer se levantaron, se les apareció el problema de orden público y no saben cómo resolverlo, en marzo, si no hacen nada, se les va a aparecer un problema económico brutal y no van a saber cómo resolverlo. Yo estoy 100% de acuerdo con el ministro Valdés, tengo algo de esperanza en materia de orden público, pero en materia económica esto solamente va a empeorar. Sí. Jorge, desde el punto de vista ideológico, tú has sido una persona que ha estado en la izquierda más moderada, digamos, más centro-izquierda. Sin embargo, ha habido una evolución bien importante de gran parte de esa izquierda a la luz de los resultados, de los proyectos, de los experimentos que han hecho en distintas partes del mundo. Hoy día tú eras una persona que votaste rechazo, a pesar de que ese era un proyecto de extrema izquierda, qué duda cabía, y tú votaste rechazo. Sé que tuviste hartos problemas por estar en la vereda del rechazo. ¿Qué pasa con esa izquierda que no evoluciona? Esa izquierda que sigue pensando que Cuba debe ser un faro para Chile. A ver, yo creo que ¿Es un tema de fe? ¿Qué es lo que es un tema? Porque la evidencia no lo respalda. Yo creo, Checho, que hay diferentes izquierdas, así como hay diferentes derechas también. Hay una derecha socialdemócrata, como lo soy yo de formación de toda mi vida desde el hogar. Hay una izquierda, digamos, más socialista, ¿ya? Porque es diferente socialdemócrata del socialista. Cuando se habla del socialismo democrático, yo me pregunto, perdón, pero los que fundamos el PPE fuimos socialdemócratas.
¿ya? Hay diferencia. Y está evidentemente el Partido Comunista y gente del Frente Amplio que incluso están más a la izquierda que el Partido Comunista. Dicho por el mismo Boris. Hay varias izquierdas. ¿Ah? Ahora, mira, yo fui colega con la Carolina Toá y estuvimos 8 años juntos en la Cámara. Yo la conozco bien, es una persona que tiene experiencia política, Sí, claro. que tiene carácter, lo que es bueno, tiene carácter también. Y es lo que tiene que hacerse hoy día. Si mira, el tema de la delincuencia, el delincuente no mira si tú eres de izquierda o de derecha. Te entra a la casa y te puede matar, te puede hacer un asalto en el auto y matarte. O sea, eso no está afectando a todo el mundo. O sea, qué bueno que el presidente Boris esté entendiendo que este es un tema, ¿no es cierto?, de Estado. No es un tema de qué partido. Igual que la Constitución, Checho. Una Constitución es un tema de Estado. No es de izquierda o de derecha. Y por eso es que fracasaron. Porque no escucharon a la ciudadanía, no escucharon a la gente. Y se demostró en el plebiscito de que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos queremos cambio, pero no queremos con los extremos. No. Se demostró que la ciudadanía aquí, ¿no es cierto?, está más en el centro. O sea, quiere un país tranquilo, que progrese, que hayan cambios, pero no de la forma que nos querían llevar. Y por favor, mira, yo me leí los 499 del borrador y después los 388. Aprobar esto, pero yo estudié Derecho Constitucional. Una locura. Pero sería una locura aprobar esto. Pero absolutamente. Una locura. Entonces, evidentemente que había que alzar la voz. Y por eso lamento mucho que los partidos de centro izquierda que tenían que levantar su voz no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, tú sabes que un seremi por acá, otro seremi por allá, un subsecretario. No, Sí. no digamos las cosas como son, pues. Oye, a propósito del cambio constitucional, ya estamos medio agotados con el tema, toda la semana hablando lo mismo, pero Guillermo, ponnos al día. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde va la mano? ¿Cuál crees que finalmente va a ser la solución? Yo escucho a la gente todos los días en el programa que unos dicen, tiene que haber de todas maneras plebiscito de entrada, está descartado o no está descartado el plebiscito de entrada. Al final de cuentas, ¿cuál es la mayor opción que se está viendo dadas las negociaciones que están teniendo ustedes? A ver, plebiscito de entrada no tiene prácticamente ningún apoyo al interior de la mesa, solamente algunos sectores del Frente Amplio quieren plebiscito de entrada, el socialismo democrático, los socialdemócratas, la DC, Chile Vamos, nadie está por la lógica del plebiscito de entrada, por lo menos en esa mesa de negociación. ¿Y por qué no? ¿Por no dilatar el tema? Hay varias razones, una de ellas no dilatar, otra de las razones porque eso supondría el fracaso más absoluto de la institucionalidad política. Un plebiscito de entrada presupone de que las fuerzas políticas no fueron capaces de llegar a un acuerdo y de que hemos estado semanas hablando para ponernos de acuerdo en un mecanismo que todos puedan suscribir y que no fuimos capaces de llegar a puerto. Fíjate, Chicho, que si nosotros logramos llegar a puertos, eso significa en castellano de que el proceso le da garantías a todos. Imagínate la certidumbre que eso genera. Imagínate la estabilidad que eso genera para el país. Un plebiscito de entrada donde se pregunte por el mecanismo, básicamente lo que hace es dejar en la incertidumbre total qué es lo que va a pasar con preguntas en el plebiscito demasiado amplias, porque tú no puedes poner en dos alternativas todas las variables que implica un mecanismo para redactar una nueva constitución. Entonces eso deja al final al país más en la deriva que en la certeza. Entonces está el tema de la institucionalidad política, que hay que reivindicarla, la capacidad de llegar a acuerdo en lo que la gente quiere. Está el tema de que se retrasa el proceso, pero también está el tema de la certidumbre que entrega el hecho de que lleguemos a un acuerdo en vez de estar en un plebiscito de entrada. Y Pero nosotros lo que hemos diputado- planteado es lo que tú decías, Patricio, o lo dijiste tú, ¿no? Creo que lo dijo Patricio, que él hablaba sobre que no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones. Nosotros hemos usado esa expresión al interior de la mesa. Nosotros no estamos enamorados de un sistema en particular. Nosotros lo que queremos es que el acuerdo al que lleguemos garantice que no va a haber un ejercicio refundacional, que no va a ser posible intentar refundar el país, y que se generan todas las condiciones para incentivar a que se llegue a acuerdo allá adentro y que ese acuerdo sea moderado para que después todos podamos salir diciendo vote apruebo en el plebiscito de salida. Si es que eso es una convención chica, 100% elegida, o una convención grande, mixta, o una cuestión con expertos acompañando, una cuestión con expertos votando, no nos importa que color sea el gato.
veamos el mecanismo en su conjunto y si eso hace sentido para que se logren estos objetivos, nosotros vamos a firmar el acuerdo. Si no, no. Y, diputado, siguiendo la lógica solamente que tú acabas de señalar, no se fortalece más si al final de cuentas, porque tenemos un PC que claramente apuesta, y un frente amplio, más bien no solamente el PC, que apuesta por una convención 100% elegida con los resultados que ya vimos ya en el proceso anterior. Yo me pregunto por qué el Congreso no puede ser el que asuma la potestad constituyente si es que fracasan las negociaciones. Yo no estoy diciendo que no se haga el intento de buscar todas las alternativas, pero está la posibilidad del Congreso, y que el Congreso, con la rebaja a los 4/7 que se planteó, busque las reformas necesarias para lograr una certidumbre institucional que reforzaría a los partidos. Porque yo en eso, y vuelvo, Checho, a algo bien importante, cuando se cuestiona la clase política, ¿por qué la clase política y los parlamentarios, que son representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente, que tienen la atribución y la potestad constituyente, no pueden ellos resolver, y hay que delegar en una tercera entidad, en un tercer mecanismo, porque se le ocurrió un sector ultra, que ya tuvimos los resultados ya a que nos llevó ese sector ultra? Yo puedo responder esa pregunta en 10 segundos. La razón es porque la izquierda en su conjunto no está disponible para ese mecanismo. Entonces simplemente no están los votos para que nosotros podamos hacer una nueva constitución en el Congreso. Esa, por supuesto, que sería mi primera opción. Si el poder constituyente institucionalmente yo está me en el pregunto, Congreso, lógico. Y se valida ese mismo rol de los parlamentarios. Pero es como que alguien me dijera, ¿y por qué no vuelven al sistema binominal? Bueno, no hay agua en la piscina para eso. Aunque yo lo quisiera, esto es más o menos parecido. La izquierda no quiere que lo haga el Congreso. Yo te encuentro tanto la razón como que fui la única diputada que no aprobó el cambio del artículo 15 la vez anterior, para generar esta convención constitucional que nos llevó, que finalmente fue un desastre y gracias a Dios se rechazó. También estuve por el rechazo, obviamente, pero hoy día justamente lo que dice el diputado Ramírez es cierto. O sea, nosotros tenemos desde el Congreso todas las atribuciones para hacer una reforma, un cambio constitucional completo, y podría ser después validado por un plebiscito de salida. Lógico. Pero no tenemos los votos para sacar eso adelante. Entonces, si no tenemos los votos, creo que lo que nos daría garantías es que exista una base, como le han llamado, unos principios que impliquen que la Constitución que va a salir no va a ser nuevamente un mamarracho, en el fondo reformar el país completamente y todo lo que vimos. Creo que... Pero cuando tú dices no tenemos los votos, lo dices tú y lo dice Guillermo, hay que cuestionarse por qué no están esos votos. Hay que preguntarle a esa gente por qué ellos no están dispuestos a cumplir la función por la cual se les está pagando. Si al final de cuentas, con todo el respeto que nos merecen, los servidores públicos son, entre comillas, empleados de la ciudadanía, que son los que pagan impuestos para que tengan un sueldo y hagan las leyes, y fundamentalmente el poder constituyente recae en ellos. Entonces preguntarle a la gente que se opone, que fundamentalmente la gente de izquierda, decirle ¿por qué? Porque ustedes no tienen mayoría para hacer una refundación, por eso quieren... Porque ya metieron el gol. Dijeron que iban a haber independientes y no había ningún independiente. Eran todos de extrema izquierda. Que iban a haber cupos reservados para los pueblos originarios. Resulta que donde obtuvieron peor votación fue la comuna donde había mayor cantidad. Así es, entonces, y además no eran representativos de los pueblos originarios, y además eran de extrema izquierda. Entonces pareciera ser que ellos no quieren que el Parlamento haga su función, porque en el Parlamento las cosas están un poquito más equilibradas. Lógicamente, ¿no? O sea, el Parlamento está equilibrado hoy día, entonces va a salir una constitución, en el fondo, razonable de sentido común. Pero como está tan ideologizado el tema, y el gobierno, como decían ustedes delante, tiene dos almas bien distintas, que uno es el alma del Partido Comunista Frente Amplio y otro es el alma de la exconcertación, y esas dos almas están peleando constantemente y cuesta llegar a acuerdo entre ellos mismos. Entonces el futuro es bastante incierto en ese sentido, y por eso lo que decía delante, unas bases o unos principios,
bien respaldados y que sean finalmente fiscalizados por el mismo Congreso, porque aquí también está la discusión de quién va a fiscalizar que esos principios se cumplan. Correcto, si sí. son fiscalizados por el Congreso, eso nos da garantía de que la Constitución que se va a generar va a ser de sentido común, razonable y de prosperidad para Chile. Mira, Hoy, esta semana nos pudimos tener en el panel, por razones que parece que mucha gente se está tomando antes este fin de semana largo, a gente del oficialismo, gente que representara al gobierno. Sin embargo, yo quiero no dejar pasar un tema que a mí personalmente me afecta mucho porque fue un proyecto que yo lo empujé mucho, que yo hablé con el presidente Piñera en su primer gobierno, que tenía que ver con los colegios emblemáticos. No lo llamaba así yo le decía, mientras tanto pongamos un instituto nacional en cada región para salvar por lo menos a los más adelantados y no sé quién con esta educación, pero no podemos cambiar la calidad general de la educación. Y efectivamente de las pocas políticas públicas que ha dado resultados, están los resultados a la vista, los mejores puntajes en Simpson, los mejores puntajes en la prueba de aptitud académica, no sé cómo se llama ahora, le han cambiado tanto el nombre, y está hay tantas políticas públicas que son un desastre y siguen financiándolas. Sin embargo, a pesar de que se han dado vueltas en las declaraciones, sabemos perfectamente que no está en el ADN de la izquierda, o tienen más bien un trauma con la excelencia, porque esto responde a la frase de Izaguirre, que hay que bajar a los niños a los patines. O sea, la gracia es volver a subirlo a todos. Ojalá sigan creciendo los colegios bicentenarios. Les doy la palabra porque para mí ese es un tema muy importante, porque yo creo que el país no va a cambiar mientras no pongamos las lucas allá abajo, donde efectivamente los jóvenes están con su mente con más esponja para agarrar valores, para etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera ser. Así que ofrezco la palabra para ver. Sí, Jorge. Sí, no, para finalizar el punto anterior. El punto ¿De China? ¿Cuál de los anteriores? No. El tema de la Constitución. Mira, quienes estuvimos por el rechazo de la centroizquierda nos comprometimos a que tiene que haber una nueva Constitución y con personas electas. Ahora, la propuesta nuestra es solo de 60 miembros, ¿ya? 6 meses y con borde. ¿Ya? Porque esto... ¿Dónde firmo? No puede Como haber, negociador de Chile Vamos, ¿dónde firmo? no puede haber un nuevo fracaso. Si hay un nuevo fracaso ya sería espantoso para Chile. Ahora, mira, hay países que lo han hecho de otra forma. Tú sabes que De Gaulle nombró una comisión de expertos el año 58, lo sometió a plebiscito, participó 84% del electorado y confirmaron la constitución que todavía rige en Francia el 82%. Una legitimidad tremenda, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay un De Gaulle que yo vea por lo menos por el momento en Chile, no lo Qué veo. bueno, qué importante eso lo que acabas de decir. El pacto de la Moncloa en España, si tú lo También. ves, es otro ejemplo en la cual yo creo que, y ahí lo que se nota fueron liderazgos. Así es. Yo creo que el problema, aquí hay un gobierno en la cual hay una ausencia absoluta de liderazgo. Cuando la gente dice este gobierno, ¿por qué no se define y empieza a gobernar? Yo creo que también está pidiendo, no digo meterse en el tema constitucional, pero sí dar orientaciones. ¿Orientaciones a quiénes? A sus propios partidos, perdónenme. El diputado aquí señala claramente que a Prueba de Dignidad se opone a determinadas cosas, o que no le gusta o le gusta un plebiscito de entrada. Bueno, el liderazgo, hay un De Gaulle o alguien, no digo un De Gaulle, porque sería eso pedir mucho, pero alguien aproximado. Claro. Oye. El presidente podría por lo menos delinear, pero aquí estamos con cosas. La Convención Constituyente, que tenía mayoría absoluta la ultraizquierda, el presidente estuvo ausente, o sea, no pudo él marcar un contrapunto de sensatez
Me lo pregunto sinceramente, porque acá se ve como que el presidente tomaba palco. Es que él no consideraba que nada de lo que estaba ocurriendo era demasiado grave. Ese es el problema, diputado. Perdóneme que le diga, porque Eso es. ese Al es el revés, él problema. se la jugó por el apruebo. Hizo No, pero claro, campaña, pero que- y todas las ministras entonces estuvieron ellos- con una caseta fuera de la moneda. O sea, Entonces, más claro ellos estaban que eso, convencidos que estaba que era perfecto. fantástica, exacto. Ya. Oye, yo, gracias por pescar el tema, tenemos que ir a la vuelta lo vamos a decir, pero, Bueno, pero- yo quiero decir algo con respecto al tema constitucional. O sea, de verdad que yo voté rechazo de entrada y rechazo salida porque no creía en este proyecto y porque además yo creo que los problemas de Chile no tienen que ver con la Constitución. Perfectamente, con la Constitución actual que lleva la firma del Lago, podríamos avanzar mucho tiempo con buenas leyes que apoyen los problemas que tenemos. Hoy día la gente está preocupada de 10 cosas antes que de la Constitución. Todas las encuestas ponen a 10 temas súper importantes antes de la Constitución. Entonces, la verdad que yo creo que el esfuerzo mental que estamos haciendo, sigamos con el proceso. Y cuando tenga que salir una buena Constitución, saldrá. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Por eso que había puesto el tema de la educación, que yo creo que ahí está el problema más grave que tiene Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva nuestra sintonía, volvemos en 30 segundos. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Agricultura Prime por Agricultura TV y por todas nuestras plataformas. Habíamos dejado pendiente el tema, o sea, ellos dejaron pendiente el tema que yo había propuesto porque no me pescaron ni en bajada y para mí sigue siendo un tema muy importante. Yo creo que muchos de los problemas de Chile tienen que ver con la educación y incluso las elecciones tienen que ver con la educación, porque un pueblo más instruido no se deja llevar por los populistas tan fácilmente. No quiero con esto insinuar nada, pero la educación es fundamental. Y de repente uno se pregunta cuál es el problema de que hayan alumnos que les vaya mejor que a otros. ¿Por qué el concepto de la igualdad tiene que ser para abajo, digamos? Tenemos que igualar, es fundamental la igualdad, entonces aunque sea más abajo, es preferible que hayan algunos que se vayan superando. Catalina. Mira, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema educacional es lo más importante. Un niño, no solamente desde el colegio, sino que desde la educación preescolar, desde la estimulación en el jardín infantil, empieza a ganar mucho tiempo por delante. Estuvimos viendo unos estudios en que justamente en la pandemia, como las guaguas no fueron a los jardines infantiles o a los parvularios, quedaron bastante atrasados. Si eso lo extrapolamos a las personas con escasos recursos, que les es muy difícil llevarlos a un jardín infantil o a un parvulario, la brecha se empieza a agrandar desde ese momento. Y por eso el haber bajado el presupuesto para los liceos bicentenarios, para estos colegios que eran el chiste justamente para que niños de escasos recursos pudieran tener la oportunidad de tener una mejor educación, de llegar a la universidad, lo encontramos lamentable. Y lamentable porque además los quienes nos gobiernan hoy día vienen de los movimientos pingüinos, de los grupos que marcharon por la educación de calidad, marcharon por no al lucro, tenían toda una mecánica y un objetivo que le impulsaron a la sociedad, pero que hoy día no están cumpliendo. Hoy día vemos que en realidad eso quizás es un poco lo que estamos en el Congreso. La semana pasada nosotros acuñamos un término que se llama el family watching, que es el lavado de imagen que utilizan las empresas cuando quieren lavar imagen por algún concepto. Entonces, por ejemplo, el family washing significa lavado de imagen con respecto al feminismo. Y yo creo que con el tema de educación está ocurriendo lo mismo. Ellos tienen un concepto de educación de calidad y no al lucro, pero no se están poniendo las pilas por el tema de los colegios bicentenarios y tampoco con el proyecto del kinder obligatorio, que lo tenemos también estacionado en el Congreso por años y no le han dado ningún recurso ni tampoco ninguna prioridad. Para ser riguroso con la noticia, se reculó esto. El ministro dijo que no le iban a bajar el presupuesto
pero que no iban a seguir invirtiendo de alguna forma. Un poco cuando vieron que hubo una la reacción manera de social. manejarse Pero siempre. Lo importante de este hecho es que refleja el ADN que está en el tema de la calidad, en el tema de la excelencia, en el tema de cuántos niños no pudieron entrar a estos colegios porque cambiaron el sistema de admisión. Ya daba lo mismo si tú estudiaras o no estudiaras. Era una tómbola la que iba a determinar para ti y para tu familia, porque tú ves como las mamás y los papás de estos colegios se quedan en la noche para ver si logran inscribir al hijo. Sí, Jorge, haciendo sí. cola. No, mira, sería un tremendo error, digamos, terminar con los bicentenarios. Sí. Ojalá que todo. Pero cuando les baja el presupuesto. Mira, ojalá que la última escuelita de la precordillera también sea bicentenario. Eso es lo que se tiene que lograr. Pero no decir, mire, ¿sabe? Bueno, el ministro dice una cosa, el otro día dice otra. No quiero criticar al ministro de Educación, pero son varios los ministros que están igual. Dicen una cosa, entonces hay una confusión tremenda. Por eso mi show se Hay llama La ambigüedad. Voltereta. Checho, hay ambigüedad. Tú hablabas de las dos almas que hay en el gobierno. Hay dos corazones en el gobierno, más que dos almas, ¿ya? Y este desprecio que hay de algunos parlamentarios por la concertación. Sí. Un desprecio, realmente. O sea, ellos quieren quebrar el gobierno. Se lo pregunto directamente al senador Latorre, ¿ya? Que habla como si fuese primera mayoría, pero sacó el 1%. ¿Ah? Sí. No, es que digamos las cosas. Pero no solo parlamentario. ¿Quiere que la concertación Jackson se vaya del gobierno? El ministro Jackson también habló de, O sea, si tú lees la de que entrevista ellos del tenían una Mercurio, sí. superioridad moral con respecto a los 30 años. Bueno, mira, yo no sé, pero si el presidente no pone orden en su sector, las cosas van a ir peor. Porque evidentemente Pero los ¿cómo va a poner parlamentarios orden que si fuimos él todos de piensa la igual? concertación... Es que ¿cómo va a poner, si que este es un círculo vicioso, ¿cómo le pide al presidente que ponga orden si él piensa igual? Entonces, si piensa igual, que ponga orden Bueno, como él piensa. que ponga obvio. orden en el sentido que piensa y nosotros veremos lo que Entonces hacemos. entonces. Sabremos Claro. cómo actuar. Sí. Eso es cierto. Claro. Si haya él definiciones. piensa de determinada manera, entonces, y piensa como apruebo dignidad y que la concertación no tiene que seguir en el gobierno, porque Lógico. eso es lo que uno lee. Que sean claros. Entonces que sea claro, que sea así y Oye, tengamos claro que es el La panorama. concertación cometió el mismo error que cometió Sebastián Piñera, que fue hacerle gesto a esa izquierda permanentemente y al final recibir de vuelta puñalazo. Ustedes de la concertación fueron los que le cambiaron el nombre a esta exitosa coalición y le pusieron nueva mayoría. ¿Y cuál era la diferencia? Era concertación más Partido Comunista. Y yo, el Partido Comunista y el Frente Amplio lo asimilo como por iguales, porque uno se define más a la izquierda del Partido Comunista, pero tienen las mismas ideas retrógradas del pasado, fracasados donde se han instalado. Entonces para mí es lo mismo. ¿Cuándo empieza Chile a... A ver, Cuando entra la nueva mayoría empezó a decrecer. El Partido Comunista Espérate. es mucho más leal con el presidente que el Frente Amplio. O sea, las declaraciones de Latorre y de otros del Frente Amplio, salvo Jadwe, que está casi de salida, Sí. tú no las ves en la institucionalidad del Partido Comunista de ninguna manera. Yo creo que el Partido Comunista es bastante mejor comunicador, tiene más experiencia, pero que lo que el Partido Comunista hace por debajo Sí. tú no tenías idea. a ver, Puede pero ser. mira, Tú no Son- tenías idea, Guillermo, o sea, siempre se muestran como muy leales, que son muy rigurosos, y efectivamente ellos cumplen orden de partido, pero ¿qué pasa por debajo? Sí, ¿Qué pasa? totalmente de acuerdo. Esto de tener un pie en el gobierno y un pie en la calle te demuestra claramente cómo es el Partido Comunista, a mi juicio, en mi opinión personal, otras personas que están... mira, en el gobierno de la nueva mayoría hubo un programa al cual el Partido Comunista adhirió. Ahora, ellos eran minoría, evidentemente. El problema de hoy es que ellos son mayoría dentro de Probabilidad. Ese es el problema que tiene el presidente hoy día. Digamos las cosas como son. Entonces, el presidente a lo mejor quisiera hacer muchas cosas, pero se ve retenido por la probabilidad, por su propia gente, por el senador Latorre y varios más. ¿ah? Entonces, es muy Jorge, complejo gobernar cuando tus propios parlamentarios te votan en contra o se abstienen en la Cámara. Pues. Yo- Pucha, que es difícil. yo compa- Mira, nosotros teníamos críticas a nuestro gobierno, con Michelle Bachelet, con Ricardo Lagos, pero al final, cuando había que votar, apoyábamos al gobierno. Esa es la verdad.
Pero hoy día no pasa eso. El gobierno ha Tú perdido eres todo. en el testigo que le Congreso. votan en contra de los proyectos Todo, del presidente. Pues. todo. Entonces, ¿cómo gobiernas con una coalición parlamentaria que te vota en contra? Patricio. Y la oposición te lo vota a favor. No, pues Es que es yo el peor sí- de los mundos. Yo sigo- Los estados de excepción se los votamos Yo sigo nosotros. Pero claro, porque Deja hay que- que ser razonable en los temas de Estado. Pero hay gente que no es razonable. Sigue. Es que yo sigo pensando que el presidente se siente más cómodo en apruebo de dignidad y eso lo representa a él ideológicamente y que solamente ha aceptado, porque no le necesita mayorías, necesita ampliar el espacio político, la base de su sustentación del gobierno al socialismo democrático. El socialismo democrático, recuerden que le hicieron la cama a todo lo que oliera a concertación en la primaria, a intentar hacer una primaria en conjunto. No olvidemos esa estrategia. Segundo, y eso fue llevado a cabo talentosamente por el Partido Comunista, más que por el Frente Amplio, pero el Frente Amplio se plegó rápidamente a esa misma estrategia. Entonces, el problema está que cuando dice, bueno, el presidente quiere hacer muchas cosas, como tú estabas haciendo la mención al caso de la nueva mayoría, es que ahí tenemos una presidencia distinta, un escenario diferente, y acá tenemos un presidente que quiere hacer las cosas de manera no como los partidos que supuestamente lo están sustentando, que sería el socialismo democrático, porque los otros votan siempre en contra de todas sus iniciativas. Y votan en contra, no porque yo creo que el presidente querría hacer lo que piensa Apruebo Dignidad y el Frente Amplio. Eso es lo que querría hacer. Y no lo puede hacer, tanto porque las encuestas no lo respaldan, tanto porque el rechazo creó un nuevo escenario político en el cual él no tiene piso político como para decir, ¿saben qué? La concertación se va y yo me quedo solamente con Apruebo Dignidad y hacemos el programa rajatabla. Pero ¿se imaginan ustedes que hubiera ganado la Apruebo? ¡Oh! Guillermo, vamos a hacer esa pregunta sin responder porque campañas de terror. Yo si hubiera ganado la prueba estaría muy... Claro, muy, este programa muy- Estamos cerca de Halloween, de no sé qué. Oye, tú ibas a decir algo sobre el tema de los colegios bicentenarios también, que me interesa tu opinión. Sí. Para pasar a otro tema. Sí, no, sobre los liceos bicentenarios, yo creo que es importante el contexto para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque esto es una película con 3 actos. 3 actos. Acto número 1, el gobierno anuncia que para el próximo año rebaja el presupuesto considerablemente para los liceos bicentenarios y al mismo tiempo el ministro Ávila dice vamos a terminar con el programa de los liceos bicentenarios de manera gradual, pero esto se va a acabar. Ese es el primer acto. El segundo acto es la reacción que esto generó en mucha gente, incluyéndote, porque el lunes que estábamos en tu programa se te soltó un poco la cadena con el tema, cosa que Encuentro una brutalidad. Lo que sí, están haciendo. se le salieron un par de palabrotas, lo que demuestra lo mucho que te importa este tema, que te toca la fibra. No, te dije que si tenías Pero qué mierda en la importante cara. Bueno, tema, no, pues, para mí no, es ¿ah? verdad que es importante. Bueno, ese tema es importante. preguntó si tenías mierda en la cabeza y otras cosas más. Y una reacción generalizada, creo yo, de la gente sensata, esto no tiene color político, decir, oye, este programa funciona como ha ido funcionando, se han ido multiplicando los liceos bicentenarios año a año y han ido creciendo mucho los liceos bicentenarios. Son la primera opción de las familias. Todo el mundo quiere tener a sus niños ahí. El chileno lo valora para sus hijos, que es lo más preciado. Y este gobierno los quiere terminar. Entonces, se generó una ola de críticas hacia el gobierno brutal. Ese fue el segundo acto. Y el tercer acto es el gobierno explicando que la reducción del presupuesto es porque este año no van a abrir nuevos liceos bicentenarios, Sí. pero que los que existen para tener el mismo financiamiento, la misma plata, nadie les va a sacar un solo peso que se tranquilice porque el programa sigue y no piensan terminarlo. Bueno, hay que decirlo, Checho. Esto es un triunfo de la sociedad civil, de gente de derecha y de izquierda por Que igual, que presionaron. criticaron Sí. esta estupidez que se le había ocurrido al gobierno. Porque eso estaba en el ADN de ellos. Sí, Sí, bueno, claro. pero gente de derecha e izquierda, de izquierda moderada, criticaron esto que estaba haciendo el gobierno. La sociedad civil criticó esto. Hubo gente de fundaciones expertas en educación que salieron a decir esto es una barbaridad y el gobierno tuvo que recular. Va a haber un cuarto acto que nos corresponde a la Cata y a mí, que es que en la discusión del presupuesto que termina en un mes más, nos aseguremos que efectivamente Es la que- plata, al menos para que los liceos bicentenarios
funcionen con el mismo financiamiento que han tenido, que al menos esa plata esté y que lo que dice el ministro sea verdad. Y ahí vamos a estar nosotros para fiscalizar que eso sea así. Qué bueno. Perdona, Oye, quería un tema de educación que creo que es importante. Fíjate que hoy día leía un artículo sobre la evaluación que habían hecho en ciertos estados de Estados Unidos, cómo había generado un impacto en la educación para los niños la falta de presencialidad. Estamos hablando de un país desarrollado que la gran mayoría tiene acceso a internet y un montón de cosas. Se decían que el tema de la educación en términos de matemática había una baja de términos de resultados de como 3 o 4 años, y en temas de lingüísticos una rebaja de como 4 o 5 años también. Y no estamos hablando acá, y la presencialidad en Estados Unidos duró, digamos, fue menos tiempo que lo que tenemos en Chile. Entonces, aparte del tema de los bicentenarios, acá tenemos que enfrentar el próximo año y los años que vienen el retraso que ha significado el tema del COVID. el retraso. El retraso que ya tenemos, no digo para los alumnos claro. más privilegiados, a los mejores alumnos, los que tienen acceso, no tienen acceso, sino que los alumnos comunes y corrientes que no tienen acceso a colegios bicentenarios y que estuvieron durante mucho tiempo y muchas veces por el propio colegio de profesores que insistía, ves que podía, a que no se podía volver a la presencialidad, el impacto que eso va a tener en las generaciones de estudiantes. Tú sabes, Oye, de hecho que en varios países de la Unión Europea, por ejemplo Bélgica, tú estás obligado a enviar a tus hijos en los colegios de tu comuna, no puedes enviarlo a otra. Pero la gente está tranquila porque en todas las ocasiones de excelencia. Claro, sí, que, ese es el punto. Es que ese es el problema que no tenemos en Chile. Tenemos profesores que no se quieren evaluar, profesores que no quieren volver a clase, Exacto. profesores Bueno, que... y overoles blancos. ¿Ah? Y overoles blancos. Claro, O y sea, overoles blancos. o sea, que... Entonces, Oye, pero se ve agudizado el problema de la educación con el tema que tú bien dices y con el tema de la pandemia, que ya eso va a retrasar la educación de los jóvenes. Y hacia eso le agrega una educación de baja calidad, Tenemos la un tormenta... drama educativo que Sí. tenemos que La tormenta es enfrentar. perfecta. Oye, yo los quiero llevar a otro tema. ¿Puedo simplemente un último comentario muy breve, por lo menos por mi parte? El tema que se coge es bien interesante, pero hay muchos estudios, Jorge, que se han hecho sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Pensilvania, que muestra que como tú estás obligado a ir al colegio de tu barrio, finalmente eso impacta en el precio del suelo. Sí. La gente al final, como quiere tener a su hijo en buenos colegios, demanda más las casas y los barrios cerca de esos colegios y terminas igual teniendo una discriminación económica versus de los que pueden pagar ese tipo de casas en esos barrios versus los que no, porque al final Sí, claro. afecta artificialmente al precio, Que al las precio de familias las se viviendas. preocupan mucho de la calidad Bueno, de los hijos. pero déjame decir una cosa, es que yo encuentro que lo que está diciendo Patricio es demasiado importante. Quiero decir algo sobre lo que dice Patricio, construir sobre lo que dijo Patricio. Hay un estudio en Estados Unidos que creo que se llama STAR, que muestra desde los años 70 cómo influye el hecho de haber ido al jardín infantil o no. Solamente eso, Sí. piensa, jardín infantil. Y el estudio es muy interesante porque muestra que efectivamente cuando entran al colegio hay diferencias significativas en el aprendizaje, pero eventualmente más adelante en el colegio se emparejan. Y no hay una diferencia demasiado significativa. Pero como este estudio es de larga data, es desde los 70, después dijeron, oye, lo retomaron y dijeron, oye, y si hoy día vemos cómo están estos niños que hoy día son adultos, vemos cómo están. Y retomaron el estudio de los niños que habían ido al jardín infantil y los que no. Y los que no habían ido al jardín infantil tenían tasas de alcoholismo mayor, tasas de divorcio mayor, tasas de drogadicción mayor, habían más de ellos en la cárcel, estaba hablando de estadísticas significativas. Entonces, quizás no había tanta diferencia en materia de conocimientos duros, pero el tema blando, por decirlo de alguna manera, Claro. había unas diferencias brutales. Nosotros no sabemos cómo el hecho de que no hubo presencialidad durante 2 años va a afectar a las nuevas generaciones. En una época, Checho, en que hoy día lo que yo quiero es la regla de oro, la anomia es total, Sí. en un momento en que la sociedad chilena está muy violenta, en una sociedad que hemos construido de un individualismo extremo. O sea, ¿cómo a estos niños tú le sumas a eso que estamos viviendo el hecho de no haber estado en los colegios e interactuar con sus pares, que es finalmente lo que te enseña a tener más de estas habilidades blandas y poder enfrentar mejor la vida? El desastre
Hoy día lo estamos viendo solamente en materia académica, pero la evidencia muestra que se van a emparejar. El verdadero desastre viene después. Si es que Así este es. estudio es correcto, Por el eso verdadero que- desastre viene después. Por eso que a mí me parecía muy interesante poner este tema. Pero hay otro tema antes que se nos vaya el programa que a mí me parece muy, muy importante. No sé si usted ha notado cuando anda por la calle, en los noticieros, como hoy día hay más gente pidiendo limosna, como en las plazas uno ve carpas de gente que antes no dormía en la plaza y que ahora está durmiendo en la plaza, como niños se le acercan a pedir comida, cosa que en Chile no se veía hacía mucho tiempo. Esto tiene que ver con ciertas señales que nos están avisando que se viene una crisis económica gigantesca. ¿Cómo se evitan estas crisis económicas? Mejorando los puestos de trabajo, creando nuevos puestos de trabajo. En Chile cada día están desapareciendo más puestos de trabajo. Usted va al centro de la capital y ve que todo se arrienda, está todo cerrado. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿no estamos anticipando a esto que se viene? Para mí una de las cosas más indignas, una persona que quiera trabajar y no pueda trabajar. O sea, buscar trabajo y no encontrar trabajo. ¿Y cuáles son las señales que está mandando el gobierno? Está avisando que va a subir los impuestos. Chao inversionista. Está anunciando que va a subir la mano de obra agregándole mayores porcentajes. Todo esto es discutible. Yo no estoy diciendo que no haya que subir, que no haya... Pero ¿qué es lo que le estamos diciendo? ¿Cuál es la señal que estamos mandando para afuera a la gente que todos los países hoy día, después de la pandemia, están compitiendo por los capitales, llamando a los inversionistas? ¿Qué estamos haciendo en Chile y a qué nos vamos realmente a enfrentar? Yo como economista les digo, la crisis que se viene es mucho más grave de lo que ustedes se están imaginando. No es por meterles miedo, pero es para que se preparen. Uno ve cómo las señoras en La Vega, en vez de comprar 4 zanahorias, están comprando 2. Es una señal súper potente. Ofrezco la palabra. Sí, ¿Quién bueno, quiere tomar el tema? ¿Tú? Partimos, las mujeres. Muy bien. Sí, no, lo que tú dices es gravísimo y se viene generando por varios factores. O sea, primero porque el gobierno, la verdad, que no entiende que tiene que incentivar la inversión para que se produzca más empleo y para que podamos salir a flote, pero manda medidas justamente en sentido contrario, bueno, subiendo las tasas de interés, también con el tema de la reforma tributaria, donde no hay ningún incentivo a la inversión. Por otro lado, bueno, estamos también viviendo un tema de recesión mundial que está impactando por la guerra de Ucrania, por lo que dejó la pandemia. Sí, pero espérate, déjame meter una sola cuña. Es cierto, hay un problema mundial. Pero está acrecentado el hecho en de Chile. que Chile haya sido primero en Latinoamérica y hoy día este último, Sí, no demuestra absolutamente. que Es solo el que va a internacional. tener menos crecimiento Aquí en estamos haciendo mal Latinoamérica. las cosas peor que otros países. Pero de Latinoamérica. absolutamente, por eso te decía, o sea, todas las señales contradictorias que está mandando el gobierno sobre la ya base compleja que tiene la situación mundial, nos va a llevar a un momento muy, muy difícil. Tenemos una inflación por las nubes, o sea, nosotros jamás habíamos tenido, no jamás, pero desde hace muchos años que no teníamos la preocupación de la inflación, y hoy día la inflación no solamente impacta los precios de las ferias, sino que todas las personas que están endeudadas en UF, todos los créditos hipotecarios, la gente que tiene que pagar tarjetas de crédito, la gente que tiene que pagar hasta los colegios están en UF. Entonces se te empieza a generar una deuda mayor, el sueldo no empieza a alcanzar y por supuesto que van a ser unos años muy difíciles mientras el gobierno no dé incentivo a que aumente la inversión, la mano de obra y no paralice la famosa reforma tributaria que sigue avanzando como caballo de carrera y con temas totalmente contra lo que debería Contracorriente. contracorriente. Sí. Bueno, las cifras del Banco Mundial son claras, ¿no es cierto? Los únicos países que van a tener crecimiento negativo va a ser Haití con un 0,1 y Chile con un 0,5. O sea, lo que se viene es muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Dar confianza para que haya inversión. ¿Cómo das tu confianza cuando tienes que renovar el acuerdo con la Unión Europea, un socio tan importante para Chile, y el señor subsecretario se da gustito de congelarlo?
de empezar de nuevo a buscar por aquí, por allá, cuando Impresentable. está cerrado el acuerdo. Absolutamente. Ya está cerrado. Y Impresentable. el presidente Boric en segunda vuelta le preguntaron, dijo que lo iba a respetar. O sea, como el señor Humada manda más que el presidente, eso no lo puedo entender. Después Y el TPP-11 El TPP-11, Mira, para eso quería ir aprobado. también. estamos con el sultán de Brunei en la Claro. misma postura. Claro. El sultán de Brunei y Chile son los únicos que no lo aprueban. O sea, y está aprobado por el Congreso. Canadá, Australia, Japón, ¿no defienden sus intereses? O sea, el señor Humada es el único que defiende los intereses de todo el conglomerado. Además está Tiene que aprobado dar por el confianza, Congreso, el o sea. gobierno tiene que entender. Eso significa poder exportar más productos, generar trabajo ¿Y qué- para la qué gente. No le interpreta- importa generar trabajo. ¿Qué interpretación le das tú al hecho de que estén dilatando lo del TTP-11, que ya está aprobado por la Cámara? Por la Cámara y el Senado. Y el O sea, Senado. es ¿Cuál es solamente la promulgar. interpretación? ¿Cuál es el miedo que tiene la izquierda con el tratado TTP-11? Que todos los expertos dicen que es win-win. Bueno, porque el presidente RD dijo que ellos, en una declaración, que ellos son partidarios de un comercio exterior anticapitalista. O sea, perdón, pero a mí, ¿Qué es eso? perdona, pero ver Pero gente si es- joven, ver ¿Pero qué gente es eso? joven, con ideas de los años explica. 60 fracasadas y trasnochadas, no lo puedo entender. Pero, no lo puedo entender pero si francamente, José Sergio. Miguel Ahumada... Patricio dice que puede explicar qué es eso. Él ha escrito, él trabaja en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y ha escrito varios artículos en los cuales ha supuesto que los acuerdos de libre comercio han sido un factor de desindustrialización del país. Entonces son teorías cepalianas de la década de los 60 que ya están absolutamente superadas y él las cree. Yo solamente en este punto, fíjate que yo hago mención a la declaración que hizo el embajador de Japón, que uno puede decir cualquier cosa al embajador de Japón, menos que no son sensatos los japoneses. Maravillosa la Y declaración. es muy buena cuando dijo, en Chile no va a invertir nadie Exacto. si es que no se aprueba el TPT-11. Así Pero que es lógico. las teorías del señor Ahumada están absolutamente fuera. Y cuando tú preguntas, parece que el señor Ahumada, a mí me da la impresión de que manda más que muchos. No sé los trascendidos, y lo dejo como trascendido porque no tengo nada que me pueda verificar, pero se sabe que hay un trascendido de que Mario Marcel pidió la salida del señor Ahumada de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que Boris dijo que no. Por lo tanto, si eso, y eso no ha sido desmentido, ese trascendido ya lleva varios días en el aire. Y si eso es así, quiere decir que Boris se siente muy interpretado con las posturas del señor Ahumada en sus side letters. Oye, Bueno, la pero circunstancia- esos jóvenes sabrán que Chile ya pasó por ese experimento de subir los aranceles a sus productos para tratar de industrializar al país. Debieran saberlo, Y porque- construíamos autos en Arica que eran Sí. 5 veces más caros Claro. que traerlo y 5 veces más malo. Mira, Sergio, Entonces, Sergio, seguir esta- insistiendo en algo que yo creía que ya estaba superado. Sí, Sergio, Jorge. esta gente no sabe lo que nos costó iniciar negociaciones con la Unión Europea. Yo lo Obvio, recordaba ayer, obvio. antes de ayer con José Miguel Insulza, porque era canciller, vino Alain Juppé, que era el canciller de Francia, y me invitó a almorzar con él. Él nos dijo, miren, si ustedes quieren negociar con la Unión Europea, entran al Mercosur de lleno, si no, nada. Bueno, lo convencimos a Alain Juppé que era hacer un retroceso para Chile. Chile es partidario del libre comercio. Y él se comprometió a revisar la postura de Francia. Si Francia se opone a Alemania, adiós a la Unión Europea. La revisó y así pudimos recién iniciar, nos costó mucho. Después, ¿no es cierto?, conformamos la Cámara una comisión especial, yo la presidí, 22 diputados y diputadas de todas las comisiones. Aprobamos el acuerdo. Tenemos el privilegio con México de ser los únicos con interlocución directa con el Europarlamento, los únicos, con agenda abierta, Checho. Tú puedes plantear los temas políticos, económicos, lo que tú quieras. Bueno, y son influyentes los eurodiputados, por lo tanto tú puedes influir dentro de la Unión Europea. No, todo eso no importa, fíjate. No, a mí francamente me da rabia, porque no reconocen todo el esfuerzo que se hizo hacia atrás y dónde podemos llegar donde estamos. Te invitan al eso- club de los eso- ricos, de los importantes, de los poderosos, a que te pongas pantalones largos y tú dices, no, no quiero. Quiero seguir siendo un adolescente, quiero seguir siendo insignificante, quiero seguir siendo irrelevante, no quiero. Eso es lo que está ocurriendo acá después de todo el trabajo que ustedes hicieron y cómo el señor Ahumada está echando a perder en minutos lo que costó
años en construir. Y déjame decirte una cosa, Jorge. Por las circunstancias, no digo que sea culpa de él, las circunstancias están destruyendo la reputación de Mayo Marcel en meses. Correcto. Eso es muy... Pero si está Marcel destruyendo va a la reputación de Estados Mayo Unidos a convencer inversionistas, décadas, y aquí la tornilla al revés. Exacto. décadas Mayo Marcel construyendo una reputación Así merecida es. y en meses se está destruyendo por culpa de las circunstancias, no digo que sea culpa de él. No. Pero también en el plano nacional no hay buenas señales ya para los emprendedores chilenos. O sea, tú ves cosas como que le pasan una multa a un señor que trata de limpiar la fachada. Es la cosa más Eso ridícula ya que hay. es. Entonces, de verdad que de repente uno dice, ¿estamos gobernados por quién? ¿Quiénes son los Pero que ese están fue el haciendo? juez de policía local, ¿no? No, si fue de la municipalidad, la alcaldesa y qué sé yo. pero Yo que fuera entiendo ordenanza municipal. que Es un descriterio ya, ¿verdad? que Es la defiendan cultura, es la cultura del feísmo. ¿Ah? Es la cultura del feísmo. Entonces, al final del día, uno dice, si las señales que sean, ayer se mostraba o circuló un video de un señor que llega a su sitio, había una toma, una pareja, entonces le dice, dígame, ¿qué se le ofrece? No, yo soy el dueño del sitio, es que les vengo a avisar que va a pasar un camino por aquí y van a empezar a pasar las máquinas. Ah, y ya, pues, retírese ahora, pues. Cuando vengan las máquinas hablamos, pero si yo soy dueño de esta propiedad, le dice. Sí, pero aquí esta es una toma, así que mientras no traiga una orden judicial, ¿qué le estamos diciendo a los inversionistas? Y la ley de usurpación lleva casi 1000 días esperando en el Congreso, Por eso, sin entonces, urgencia. no ¿Qué le son estamos solamente estas diciendo? señales internacionales con el TTP-11, No. con el acuerdo europeo. Internamente tampoco hay un incentivo Estamos diciendo que no hay Estado de Derecho en Chile. ya con Eso eso. es lo que estamos diciendo. Exacto. Y con eso es suficiente para que no venga nadie. Porque alguno de nosotros invertiría en un país en el cual uno sabe que no hay un Estado de Derecho o tiene dudas potenciales O para eso. incertidumbre. ¿Ah? Total. Me están avisando por interno que se nos está yendo el programa. Partimos. Yo después voy a discutir con ustedes, pero miren la hora. Que no están recortando tiempo aquí. En todo caso, le damos un minuto al final a cada uno de los participantes para que toquen el tema que quieran. Y vamos a partir porque el que tiene más cana aquí. Lejos el más viejo de todos. Tenemos la misma edad con Jorge, éramos muy amigos de chicos. Así es. Casi Mira, familia. a ver, yo creo que Chile pasa por un desafío tremendo. La incertidumbre es grande. La gente en general está preocupada. Ya está preocupada por lo que viene. Vamos a tener un año extremadamente difícil. Y por lo tanto yo creo que el mundo político, porque no me gusta hablar de la clase política, el mundo político, ellos son electos por los ciudadanos, ¿ah? Ellos no llegaron designados, ¿ah? Tienen un rol que jugar importante, ¿ya? Porque Chile está en problemas, estamos en problemas muy serios. Nos sacamos afortunadamente por la conciencia cívica de la gente un problema grande que haber aprobado ese texto constitucional que era un desastre. Pero todavía no está terminado. Esto sigue hacia adelante. Entonces, aquí hay que conversar. ¿Cómo se hacía antiguamente? ¿Cómo lo hacían los viejos políticos? Que sabían conversar, había amistad cívica. Hay diferencias. Entre nosotros, evidentemente, que vamos a tener diferencias. Pero primero está el país. Primero está Chile. O sea, tenemos que empezar todo en eso. Y dejar a los extremos solitos. Los extremos son muy vociferantes, meten ruido, tiran bombas, hacen de todo. Pero son minorías. Son minorías. Entonces, la mayoría democrática del país tiene que buscar salida para lo que viene por delante. Patricio, gracias, Jorge. Qué buen mensaje. A ver, yo he sido bastante pesimista en mis diagnósticos y voy a tratar de ser un poco más optimista. Yo creo que la crisis que está viviendo el país también ofrece una oportunidad importante, particularmente a los partidos políticos. Yo creo que la democracia se consolida con los partidos más que con los movimientos sociales, que representan cualquier cosa, pero que al final no piensan ni tienen una visión de país.
Creo que los partidos políticos en esta negociación constitucional tienen que tratar de llegar a un acuerdo. Yo comparto la idea de que no se puede dejar a medio camino el proceso. No se puede decir, bueno, aquí no ha pasado nada, aquí hay que terminar en un proceso que dé una constitución que por lo menos genere consenso transversal o lo más transversal posible. En economía yo pienso que la sociedad civil va a tener que ejercer mayor presión. Se está discutiendo y se va a discutir la reforma de pensiones y ahí hay una serie de dilemas que fueron muy fuertemente planteados a la Convención Constituyente que no fueron ni siquiera considerados por los propios convencionales. Viene un año difícil, pero como todos los periodos de crisis, al mismo tiempo puede ser una oportunidad para que tratemos de construir un país mejor y pongamos la voluntad para eso. Eso es mi reflexión. Muy bien. Catalina del Real. Bueno, contarles que yo soy la presidenta del Estamento de Mujeres de Renovación Nacional, por lo tanto gran parte de mi labor parlamentaria estaba enfocada en el tema mujer. Y este gobierno habló mucho del feminismo, de la paridad en el gabinete, de las consignas, pero finalmente no se ha preocupado realmente de los temas que importan a las mujeres. Hoy día tenemos un 50% más de abuso sexual hacia las mujeres, tenemos un 254% más de listas de espera en el cáncer de mama, tenemos un 6% más de VIH, de violencia intrafamiliar, con 31 femicidios hasta el momento. Y ayer que estábamos en el tema del postnatal, se le presentó una indicación para que el postnatal fuera hasta el 31 de diciembre y no hasta el 30 de noviembre. Y en vez de discutir esa indicación, el gobierno optó por quitarle la urgencia. Por lo tanto, vemos que este gobierno, como les decía adelante, tiene un feminismo de cartón, no se está preocupando de los temas de mujer, que son muy importantes, y emplazo al gobierno para que lo haga. Muchas gracias, mi querido Guillermo. Checho, programas como este, a mí me vuelve la esperanza, porque es curioso, pero cuando nos gobierna gente de una mirada irracional, poco lógica, fanática, extrema, los moderados, sean de derecha o de izquierda, están de acuerdo. Mira lo que opinamos aquí respecto de la importancia de los tratados de libre comercio. Es un desde. Pero el gobierno tiene una mirada tan extrema y tan loca que esto los termina por unir. Mira lo que hablamos hace un rato sobre el tema de los liceos bicentenarios. Es un desde tratar de tener liceos que saquen a las familias adelante, con buenas oportunidades, pero como el gobierno tiene esta idea loca y extrema, de nuevo, entre unos y otros nos vemos que estamos de acuerdo en este tipo de cosas. Esto reafirma mi voluntad de seguir sentado en la mesa de negociación por el tema del proceso constituyente y de llegar a un acuerdo razonable con aquellos que son razonables y moderados, tanto en la derecha como en la izquierda. Y yo personalmente tengo como meta no dejar que el Frente Amplio o el Partido Comunista terminen llevando esa conversación hacia un extremo irracional, sino mantenerlo desde la UDI al Partido Socialista en algo que sea racional, moderado, bueno para Chile, que nos ayude a cerrar el proceso constitucional y que nos permita tener una constitución que permita que Chile después pueda, con certidumbre, seguir creciendo, seguir progresando, sin importar si en el gobierno está la derecha o la izquierda. Yo les agradezco, muchachos, porque cuando uno tiene conversaciones como esta, dice, en el diálogo avanzar es posible, y esto, de nuevo, es un tapabocas para todos aquellos extremos que tratan a los que conversan con el otro lado como traidores, amarillos, tibios o vendidos. Esto es una demostración de que las tonteras como cerrar los liceos bicentenarios o las tonteras como revisar los tratados internacionales no deben tener espacio, y eso solamente lo logramos trabajando juntos, ustedes y nosotros. Muy bien, Guillermo. Por último, yo quiero decir que por primera vez quiero estar equivocado en el diagnóstico de mi país. Ojalá que yo me equivoque y que este pesimismo que tengo en mi mente, porque ya llevo muchos años en esto, conozco los protagonistas, y una selección de fútbol, por mucho que tenga los mejores jugadores del mundo, si no tiene un entrenador que los dirija y los lleva por un camino, hemos experimentado en el mismo Chile que con la misma selección nos ha ido mal, hemos cambiado de entrenador y nos ha ido bien. Yo con este gobierno, y hago el símil como que este gobierno es el entrenador, no veo que vayan a haber cambios porque no está en su esencia.
lo mismo de los colegios centenarios, lo mismo de la seguridad. Los temas que tocamos hoy día no están dentro de su esencia, por lo tanto, mi pesimismo se mantiene. Y por eso que digo, ojalá me equivoque y venga algo que haga reaccionar, porque me da mucha pena ver cómo dejamos el país aquí arriba y poco a poco vamos viendo, no poco a poco, los países se destruyen mucho más rápido de lo que cuesta destruirlos. Patricio, Jorge, Catalina, Guillermo, muchas gracias. Hemos hecho un programa, como tú bien dices, para que la gente piense que sí nos podemos poner de acuerdo. Gracias por su sintonía y si Dios quiere nos vemos en el próximo Agricultura Prime.